Muy buenos días, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión de hoy en la cual estaremos analizando los marcadores textuales que nos van a servir para la construcción de párrafos. Para ello vamos a tener como referente a Daniel Casani en su libro La cocina de la escritura, publicado en el año de 1999, que nos brinda unos tips, unos consejos sobre cómo construir texto, cómo construir párrafos, cómo hilar ideas, ¿sí? Al interior de un texto. Entonces, el propósito de esto es para todos nuestros estudiantes que puedan desarrollar con mucha más facilidad las actividades escritas, los trabajos escritos que se proponen en cada uno de los cursos de los programas de formación a los cuales pertenece. Entonces iniciamos diciendo que lo primero que debemos tener presente, nos propone Casani, es que definamos un tema, un objeto de estudio, un tema de conversación o un tema sobre el cual vamos a escribir. En ese tema vamos a tener presente una serie de componentes, de características, que es lo que va a permitir que se desarrolle el texto, que se construyan los párrafos. Es importante también aclarar que los párrafos se recomienda que no sobrepasen las 7 líneas, 7 renglones, como lo queramos interpretar. Entre 7 y 8 renglones o líneas está, digamos que es muy prudente el desarrollo de un párrafo como tal. Lo primero que hay que decir entonces es que iniciamos un tema, nos propone Casani, ¿cierto? Iniciemos un tema. Para iniciar el tema, Casani propone una serie de conectores con respecto a, en cuanto a, en relación con, por lo que se refiere a, acerca de, el siguiente punto trata de, y con estos impulsos, digámoslo así, comenzamos a iniciar, comenzamos a desarrollar el tema. Aquí, como nos proponen entonces, la idea es que nos superemos los 7 renglones, máximo 7 renglones, que podamos desarrollar este primer componente del texto. En un siguiente párrafo, es decir, en otros 7, 8 renglones, vamos a seguir desarrollando el texto, pero con la característica de que vamos a distinguir el tema. Vamos a hacer una distinción del tema, vamos a presentar esas características del tema, y para ello Casani nos propone estos conectores por un lado, por otro, ahora bien, por una parte, por otra, no obstante, en cambio, sin embargo, por el contrario, los cuales nos van a permitir entonces hacer esa distinción, esa caracterización del tema sobre el cual venimos tratando. Luego, en un siguiente párrafo, Casani nos propone que continuemos sobre el mismo punto, sobre el cual veníamos hablando en los párrafos previos, en los 2 párrafos previos. Y para continuar sobre ese mismo punto de vista que veníamos trayendo en el texto, entonces nos propone Casani utilizar estos conectores, además, después, a continuación, luego, asimismo, así pues, para el desarrollo del párrafo. Recordemos también no superar los 7, 8 renglones o líneas. Paralelamente nos dice Casani que hagamos hincapié. Recordemos que hacer hincapié es como hacer énfasis, como resaltar, digamos, lo más importante del tema, ¿cierto? Lo dicho hasta el momento. Para ello nos propone conectores como la idea central es, como se ha dicho, hay que destacar, vale la pena decir, lo más importante, hay que tener en cuenta que, y con esto estaríamos haciendo ese énfasis, ese hincapié al tema que venimos tratando en el texto. Paralelamente a esto nos dice Casani que hagamos el resumen de lo que venimos escribiendo, o resumamos sobre el texto. Ese resumir
nos propone Casani utilizar conectores como recogiendo lo más importante, resumiendo en pocas palabras, recapitulando globalmente, que van a permitir entonces redondear, ¿cierto? Recabar todo lo que hemos venido trabajando en el texto. Luego de haber resumido el tema sobre el texto, al interior del texto, luego viene la parte de acabar el tema, acabar el texto como tal, ¿cierto? Y para ello podemos utilizar conectores como en conclusión, para finalizar, para concluir, finalmente, en definitivo. Y con esto podríamos estar entonces como reafirmando lo que hemos venido trabajando en el texto, en los párrafos anteriores. Luego de que acabemos sobre el tema que estamos trabajando, nos propone Casani que busquemos causas, ¿sí?, al tema o sobre el texto que venimos construyendo, indiquemos causas, razones, justificaciones que permitan dar una idea al lector sobre el porqué el tema, sobre cómo se relaciona ese tema desde sus inicios con otras variables o con otros temas que pueden ser afines, ¿sí? Para ello, entonces, indiquemos la causa de eso que está pasando, ¿sí?, eso que está sucediendo, eso que estamos presentando en el texto, esos hechos, esas situaciones que se están presentando, que el escritor está presentando en el texto, y que son muy importantes para que el lector los pueda comprender de una manera práctica, de una manera concreta, ¿cierto? Podemos utilizar ahí también datos estadísticos, hechos, situaciones concretas que generen el tema de conversación o discusión que estamos escribiendo. Y Casani dice que podemos utilizar conectores como dado que, puesto que, considerando que, gracias a que, teniendo en cuenta que. Bueno. Posteriormente, entonces, hacemos planteamientos sobre las causas y las consecuencias, perdón, en tanto que podemos utilizar conectores como por esto, a consecuencia de, por lo cual, por consiguiente, razón por la cual. Entonces es tratar de hilar esas causas hacia estas consecuencias, cómo la una genera la otra, y establecer ciertas relaciones entre esas causas y esas consecuencias, lógicamente sobre el tema que venimos abordando. Finalmente, entonces, ya para, digamos, concluir o para, digamos, ya finalizar nuestro escrito, es importante que hablemos sobre las oposiciones en el sentido de otros puntos de vista que de pronto autores en otros momentos, en otras fechas, en otros espacios, en otros lugares, en otras experiencias hayan también mencionado sobre el tema, pero que tengan puntos de vista totalmente contrarios a lo que se ha venido planteando en el texto. Entonces, para ello es importante pues tener una buena referenciación bibliográfica. Para ello se parte del hecho de que estamos escribiendo sobre un tema que conocemos o que tenemos fácilmente acceso a información, a bibliografía o a expertos que nos puedan orientar y nos puedan ayudar sobre darle otras miradas, otros puntos de vista a lo que venimos trabajando sobre el texto. Y para ello Casani pues propone conectores como en cambio, ahora bien, con todo, sin embargo, por el contrario, no obstante, y con esto nos va a permitir entonces tener un mayor desarrollo de nuestra escritura. Como pueden ver entonces, son alrededor de 9 propuestas de párrafos distintos. Esto nos va a permitir que cada párrafo tenga un sentido, tenga, digamos, una razón de ser mucho más concreta, que evitemos estar repitiendo en cada párrafo, estar diciendo lo mismo y se convierta eso en un círculo de manera que no podamos salir de él en términos de escritura. Entonces, la invitación es a que probemos estos tips, estos marcadores textuales que propone Casani,
en su libro, vuelvo y repito, La cocina de la escritura, y que van a permitir seguramente a que todos los interesados en la escritura, en los que quieren perfeccionar sus técnicas de escritura, sea profesionalmente o de manera informal o de manera, digamos, innovadora, puedan desarrollar todos estos puntos de vista sobre lo que es la conformación del texto. Entonces recordemos, vamos a construir un párrafo por cada uno de estos componentes del texto. Iniciamos el tema, luego en otro párrafo lo vamos a distinguir, en un tercer párrafo estaríamos tratando, continuando sobre el mismo punto de vista que se habló en los dos o se escribió en los dos párrafos anteriores. Paralelamente se hace hincapié, se hace énfasis sobre el tema que se viene trabajando. Luego se hace un resumen, se concluye, digámoslo así, sobre lo que se viene trabajando. Luego se acaba el tema, ¿sí? Luego de acabar el tema indicamos causas y consecuencias. Aquí es muy importante tener presente datos estadísticos, hechos, situaciones concretas que nos ayuden a entender sobre lo que estamos escribiendo en el momento sobre el tema. Y finalmente tener muy presente qué otros puntos de vista, qué otras situaciones, experiencias, autores tienen puntos de vista distintos sobre el tema, de manera que podamos incorporarlo dentro del texto para conformar, pues, digamos, desde el punto de vista sistémico, tener varios puntos de vista que permitan al lector hacer cuestionamientos y quedarse o no con un punto de vista o también entrar en la conversación de ese texto. La referencia entonces bibliográficas que hemos utilizado para proponer estos tips es Daniel Casañ, año 1999, fecha en la que publica su libro La cocina de la escritura, editorial Anagrama en Barcelona, España. Bueno, muchas gracias por haber asistido y que les sea de mucha ayuda y de mucho provecho esta ayuda sobre tips para la construcción de textos, específicamente párrafos e hilación de ideas al interior del texto. Muchas gracias y que tengan un feliz día.